Sean bienvenidos a un capítulo más de Voces Cruzadas. Hola a todos, nosotros somos Mariana. y quien les habla, Kelly. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Voces Cruzadas. Los recibimos con todo el cariño y a continuación les explicaremos un poco de lo que queremos lograr. Este podcast fue creado con la intención de saber los puntos de vista y las distintas perspectivas de distintas generaciones que pondremos sobre la mesa. El día de hoy es el turno para las generaciones Baby Boomer, la generación X y la generación Z. Lo que indagaremos con cada uno de nuestros invitados serán las problemáticas sociales y de alto impacto en el día a día. Esto con el fin de dialogar y reflexionar acerca de los distintos puntos de vista que podremos encontrar. Aún así, siempre dejando como prioridad el respeto y la comprensión. Ahora dejaremos que nuestros invitados se presenten y nos cuenten a cuál generación representan el día de hoy. Hola, soy Ignacio y mi generación es Baby Boomer. Hola, soy Gina Serna y represento a la generación X. Hola, soy Alfonso Hernández y represento a la generación Z. Listo, muchas gracias nuevamente por estar aquí hoy con nosotros. Siguiendo con lo planeado, les contamos que el día de hoy hablaremos sobre la salud mental y cómo se considera o no una prioridad. Empezaremos con preguntas y nuestros invitados darán sus opiniones y perspectivas frente a ellas. Quien quiera hablar puede hacerlo de manera libre y así poco a poco también generaremos una conversación entre todos. También es importante recalcar y fomentar un ambiente respetuoso y abierto para que cada persona pueda compartir sus opiniones y experiencias de una manera segura. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué acciones creen que se deberían tomar para abordar mejor los problemas de salud mental en todas las generaciones? Yo creo que del presupuesto de cualquier de los ministerios actuales que tiene el gobierno ahora mismo en Colombia debería haber una partida y mucho más aún después de la situación de pandemia que hemos tenido para abordar todos los problemas que se han generado y que ya había y que son absolutamente fundamentales. Hay que combatir la represión, que es una enfermedad, como hay que combatir muchas otras enfermedades mentales que surgen y que existen y que preexistían, con lo cual creo que deberíamos tener un presupuesto sólido para ayudar a toda esa población de pacientes silenciosa que siempre busca ayuda y que necesita ayuda y que no encuentra, si no es muchas veces en la ayuda profesional privada, las soluciones que necesitan. Esa sería mi opinión. Adicional a eso, es importante tener acceso más rápido a las citas con especialistas, porque se pierde mucho tiempo mientras se tiene una cita con médico general y luego pasan 2, 3, 5, 6 meses y tal vez cuando se llegue al especialista, el psicólogo o el psiquiatra puede ser muy tarde para tomar acciones que de verdad ayuden a la persona. Entonces hay que ponerle más atención a eso y ser más rápidos o darle la importancia que merecen las enfermedades mentales, así como cualquier otra enfermedad de cualquier sitio o parte del cuerpo. Bueno, yo también considero que pues también tengo un poco de favor con las opiniones que ya han comentado, ya con el sistema también de Ignacio cuando es algo más del Estado también y cómo está organizado, pero pues a mí me gustaría enfocarme un poco también en el tema personal. En este caso, pues siempre la primera decisión viene de las personas y yo creo que es algo muy importante de que uno también esté en la capacidad de, también conocerse un poco en el tema de los problemas que uno lo pueden afectar y también tener la decisión de, ¿qué voy a hacer al respecto sobre esta situación? Obviamente, pues dependiendo de los casos, es importante tomar el primer paso y también buscar ayuda, ya que pues hay muchas personas que pueden tener problemas pero no buscan una ayuda donde puede haber un espacio pues para atender a ciertas situaciones y personas. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la tecnología y las redes sociales en la salud mental de las personas en general? Yo pienso que lo que está diciendo, por ejemplo, Alfonso ahora mismo es vital. Si hubiera más presupuesto, que era lo que hablaba yo en un principio, podríamos utilizar las redes sociales para bien en vez de para mal, porque yo creo que hoy en día las redes sociales hacen más daño que prestan soluciones. Si tuviéramos un presupuesto y ese presupuesto lo dedicáramos a que tuviéramos más posibilidades de dar las citas mucho antes, ¿no? Porque tenemos el dinero, y de utilizar las redes sociales para decir a la gente, oiga, ir al psicólogo, ir al psiquiatra
no sé, no significa que usted esté loco, sino que significa que usted es posible que necesite ayuda, y es mucho mejor ayudar a alguien que tenga un problema de una etapa temprana que después a posteriori, donde bueno, haya que hacer o haya que ayudarle o haya que tener pues un tratamiento completamente distinto. Yo creo que es una conjunción de todo, pero en esta vida el dinero es necesario para todo. Por eso yo hablaba del presupuesto. Obviamente después viene la rapidez de las citas, viene cómo podemos comunicar. Yo creo que las redes sociales pueden ser una herramienta magnífica si se sabe emplear, y puede ser una herramienta total y absolutamente nociva si cae en manos indocumentadas, ¿no? Ese sería mi resumen. El problema y lo que estamos viendo ahora es que las redes sociales están haciendo más daño que bien. Y es que toda la gente muestra ahí las supuestas vidas perfectas que tienen, y claro, la gente que ve eso entonces se fija solo en lo malo y ven eso y dicen, ay, qué miserable es mi vida, qué feo estoy, yo no tengo esos viajes, no tengo ese carro, no tengo esos amigos, no me puedo dar esa vida, y lo único que está haciendo es que eso está ayudando a empeorar la salud mental de las personas, porque eso lo que hace es que la gente se deprima más. Sí, habrá gente que también ve eso y no se fija en esas cosas, o valora más otras cosas que tiene en su vida que esas otras personas, pero por ahora lo que yo veo es que es más mal que bien lo que hacen las redes sociales. Bueno, yo considero que tanto la tecnología como las redes sociales pues simplemente son un medio y una herramienta. No, pues no me pondría en la postura de decir que es algo malo, o sea, porque así como las herramientas están para utilizarse, pues ya uno coge su propio mérito para decidir qué hacer con ellas, ¿no? Obviamente pues tenemos una postura de globalización. En ese caso, en las redes sociales tenemos muchas formas de influencia que inclusive no nos llegan por nuestra propia forma, de una manera personalizada. Obviamente, entre algo más pueda causar tendencia, pues más cercanía vamos a tener a verlas, ¿no? Pero pues es algo determinante de que pues nosotros en el papel, ya seamos jóvenes o adultos, pues tenemos siempre un algoritmo que va a estar acompañándonos. Lo importante es que lo podamos dominar, ¿no? Que podamos buscar, digamos, en las redes sociales también un contenido que nos pueda aportar valor. Y personalmente, pues yo también, a pesar del consumo que le doy a las redes sociales, también encuentro una parte que son, digamos, influencers que son psicólogos, o personas que tienen un tipo de contenido que es totalmente educativo. Y digamos que como en este método uno está tan cercano en el tema de las redes sociales, pues uno también puede buscar lo bueno, ¿no? Hay muchas personas que son voceras, son psicólogos, son personas que son profesionales, y su contenido va orientado a eso, y siempre de una manera muy amena, muy personalizada, que es como también lo chévere de las redes sociales, y es algo muy bacano. O sea, en este caso pues yo puedo referenciar digamos a Patti Macías, que personalmente es una influencer que me ayuda mucho, que es una psicóloga, y es contenido de valor. Ella siempre habla sobre conductas, inclusive siempre está recomendando como contenidos afuera de sus propios medios, y dicen, oigan, lean este libro, lean este podcast, vean estos contenidos, y eso es chévere. Digamos que una vez que uno pueda dominar el algoritmo, uno como que puede controlar hacia qué información se está abriendo. Imagínate eso con un presupuesto bien dotado, bien dirigido, pudiendo medir objetivos. Sería extraordinario. No, y que la gente sea consciente de lo que debería ver o de la información que debería recibir, porque a veces la gente sabe que lo que está viendo no le hace bien, sin embargo siguen quedándose ahí viendo el contenido que no le hace bien y no buscando otras fuentes de verdad que le ayuden a su crecimiento, como lo que dice Alfonso. Entonces sí, eso también depende de lo que uno busque y hasta dónde quiera seguirse hundiendo, o si quiere de verdad salir y buscar otras alternativas de verdad que le ayuden. Sí, yo estoy de acuerdo en esa postura. O sea, en realidad pues también hay cosas negativas en las redes sociales también, y yo creo que ya no es problema como de generaciones, sino que nos afecta a todos de igual medida. Y es que vemos las vidas de otros, o nosotros tratamos de pronto en algún momento no pensar en nosotros, sino tratarnos de adoptar esas mismas posturas de cómo los estilos de vida se pueden reunir en un mismo espacio y generar comparativas. O sea, eso es totalmente cierto, es algo que seguramente a todos nos ha pasado en su momento, y es ver cómo puede ser el estilo de vida de una persona y comparárselo con uno mismo. O sea, en realidad eso sí puede afectar mucho en la psicología o en su forma de trabajar,
pero finalmente hay que ser consciente de que el mundo, o sea, tiene muchas variantes y uno hace parte de esas. Lo importante pues sería darse su lugar en esta posición. De acuerdo. Gracias. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Crees que se ha reducido el estigma asociado a los problemas de salud mental en comparación con generaciones anteriores? Una pregunta muy complicada porque depende de la generación, de la preparación que tengas, son muchas cosas, es decir, incluso en la parte del mundo donde vivas, es decir, estamos hablando que somos generaciones distintas, somos países distintos, tenemos culturas distintas, yo creo que es muy difícil encasillar las cosas, yo creo que en eso no podemos encasillar absolutamente nada, es decir, el mundo musulmán pues sigue considerándose ser gay una enfermedad mental, es decir, estamos hablando de unas diferencias abismales entre cogiendo un avión y volando 8, 10 o 12 horas, es decir, creo que eso, encasillar las cosas es sumamente negativo, esa sería mi opinión, y me podría extender mucho más, pero yo creo que no es bueno encasillar las cosas, ¿verdad? No, pero yo sí creo que se ha bajado el estigma porque el problema o este tipo de enfermedades se han hecho más visibles. Y a medida que se han hecho más visibles, las personas dejan de tener miedo a decir, yo creo que tengo un problema y yo creo que tengo que buscar ayuda y consultar al especialista y tener un tratamiento como una enfermedad común y corriente. Y eso hace que cada vez la gente tenga más ganas o más impulso de aparecer o de querer dar la cara y de enfrentar el problema. Y eso a su vez hace que el resto de las personas pues no lo vean como tabú o como, ay, esa persona dice que está deprimida y entonces está loca, o esa persona va a ir al psicólogo o al psiquiatra y automáticamente significa que está loco. Cada vez que se hacen más visibles y cada vez que salen y se hacen más comunes ese tipo de enfermedades, eso hace que la gente también lo deje de ver tanto como un estigma, como diferente, como raro, como un tema tabú o que se tiene que esconder. ¿Y tú crees que eso se combina con el aumento de enfermedades mentales y con los suicidios a nivel mundial? Por ejemplo, las fuerzas de orden público baten récords en suicidios últimamente desde la pandemia. Es decir, lo que decimos con los datos van por caminos completamente distintos. Es decir, el problema que tiene ahora mismo el mundo no es de reconocer que tenga un problema mental, sino de que los problemas mentales han aumentado, que es muy distinto, en mi opinión. Claro, pero es que los suicidios no los puedes amarrar simplemente a un tema de una enfermedad mental. Hay gente que se suicida y no es porque estén deprimidas o porque tengan una enfermedad mental de verdad ya confirmada con un diagnóstico. Simplemente que tienen tendencias suicidas y hasta que no lo logran, pues no van a descansar. Porque sienten que no son para este mundo, que no pueden con su vida, que no tienen nada por qué vivir. Tienen un problema mental. Pero no es una enfermedad, o sea, no, yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente la gente que se suicida tiene una enfermedad mental. O sea, ¿tú crees que todos los que se suicidan son enfermos mentales? Yo creo no. que yo no soy psicólogo para establecer quién está enfermo, quién no está enfermo, pero desde luego, si tú te suicidas, algún problema tienes, eso es lo que yo diría, algo, no sé, pero no sé qué, la verdad. Bueno, yo considero que en el parte de los tabús también y todo el tema bueno, ya respondiendo un poco lo que estaba comentando Ignacio, pues yo siento que, o sea, estadísticas tocaría verlas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas estamos en una era de datos. O sea, en realidad yo creo que estamos en una era donde somos muy analíticos y tenemos la facilidad de sacar datos por todos lados. Entonces quizá el problema puede venir desde mucho antes, quizá en una misma proporción o una proporción estable. Pero ahora tenemos más cercanía a saber ese tipo de datos, ¿no? O sea, ya cuando cada persona tiene un papel de consumir y producir, entonces ya podemos saber, por ejemplo, desde sus propios medios, ellos ya pueden exponer su forma de cómo están, cómo ven el mundo, y aquí podemos tener prácticamente datos de todo el mundo y saber si en realidad es algo que está en etapa de crecimiento o es que ya estaba, pero pues se le da una mayor exposición, por ejemplo. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿han notado diferencias en cómo se aborda la salud mental en las distintas generaciones? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y creen que ha evolucionado la forma en que se toman? En mi caso sí ha habido un cambio muy brusco de, por ejemplo, mis abuelos
a mis padres, a mi generación y las futuras, hay un cambio radical. O sea, considerar que alguien fuera un psicólogo era algo impensable. Y ya uno estaba también estigmatizado y marcado para el resto de su vida porque había ido al psicólogo, cuando realmente la gente no tenía ni idea de que era un psicólogo. Es decir, eso sí, había un cambio muy brusco a mi manera de ver, sí. Para bien. Es porque las personas, digamos que eso antes era como un lujo, poder ir a un psicólogo, porque eso ni siquiera hacía parte de la cobertura básica o primaria en salud. Entonces, por ejemplo, si tú querías ir a un psicólogo, o si un muchacho se atrevía a decirle a la mamá o al papá, es que quiero ir a un psicólogo, pues eso es como si le dijeran, cómprame un carro. O sea, no hay peligro. Pero sí, claro, yo sí creo que nosotros lo podemos ver en las distintas generaciones, que antes, de hecho, a mí me parece que en las generaciones anteriores, o de mis abuelitos, incluso de mis tíos, pensar en el tema o en la posibilidad de que alguien de la familia tuviera una enfermedad mental, eso es motivo de vergüenza, ¿sí? Eso es lo que yo he visto. Ya ahora, digamos que como el tema se ha vuelto más común, ya más bien, y yo quiero pensar optimista, es que la gente más bien le quiere prestar atención y actuar rápido, es lo que yo quisiera pensar. Entonces, sí, claro que sí, que el cambio se ve total de una generación a la otra. Sí, yo también considero que el cambio se ha visto. Digamos que de igual manera referencio mis abuelos y mis padres. Digamos que yo siento que en anteriores generaciones quizás ese tema era un poco más rígido, ¿no? De pronto uno no se expresaba de pronto con cierta cercanía hacia este tipo de problemas, o inclusive las personas no sabían o no reconocen, por ejemplo, que puede tratarse de un problema, o sea, un problema psicológico, o también algún desencadenante que pueda venir de un problema familiar, o también como trataban nuestros abuelos, pues digamos a mis papás. En este caso yo creo que, y pues también referenciando el tema de las redes sociales y todos los medios que tenemos ahora, sí, han cambiado los pensamientos para bien, pero también es por el tema de que se expone más y la persona tiene como mayor capacidad para ver, oiga, esto pasaba, digamos, en mi vida, me lo está contando, bueno, puede ser un profesional, y yo no sabía que esto era un problema. O sea, eso Claro. pues seguramente nos ha pasado a todos, y decir, oiga, yo soy consciente de pronto las cosas las estaba haciendo mal, ¿sí? Y no es que es algo que está cambiando ahora, sino que de pronto no lo noté en su momento. También ten en cuenta una cosa, ¿no? La psicología y la psiquiatría, igual que la neurología, son disciplinas de la medicina que son relativamente modernas. Es decir, no es que se haya descubierto la neurología, que sí, pero no me voy a extender en la contestación. Si ustedes consultan, verán que, no sé, desde Ramón y Cajal hasta no sé, Freud o quien sea, pues son relativamente modernos. Es decir, no sé si viene con Karl Marx y el marxismo, pero vamos, son siglo XVIII, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y empezamos con estas disciplinas. Es decir, no es tan antiguo, por lo tanto, ni nuestros abuelos o mi abuelo ni mis padres iban a estar preparados con algo que a lo mejor no habían tenido acceso, y nosotros ya hemos tenido acceso, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Continuando con este tema, yo quiero preguntarles a ustedes si alguna vez se hubiesen atrevido, tal vez no sea comentarle a sus padres o a sus abuelos, que en este caso pues son de mayores generaciones, que tal vez estaban acostumbrados, como mencionaron ya ahorita, a cosas distintas o a costumbres y pensamientos distintos que ya van permeados a cómo ellos fueron criados. O sea, ¿serían capaces o se hubiesen atrevido de comentar algo que ustedes hubieran sentido que les molestara? O incluso si para ustedes también era como, no sé, como un problema de ustedes mismos el sentir esos sentimientos. Yo, perdóname, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta de otra manera más simple, quizás? Qué pena. Sí, o sea, se hubieran atrevido, digamos, a comentarle a sus padres o a sus abuelos el hecho de que eso, de que querían ir a un psicólogo, de que sentían que tenían algún problema. Ok, ya. Yo respondo en mi caso. Yo tuve un problema, yo creo que tendría 9, 10 años, más no tenía. De hecho, menos de 10 años seguro, porque estoy haciendo memoria. Y tuve un problema con un compañero de colegio, no conmigo, sino con un compañero de colegio que yo notaba que pasaba algo, porque al leer y cuando leía en voz alta todo el mundo se reía de él, entonces yo decía, a este hombre le pasa algo. Y le dije a mi madre y me dijo, mi madre, tú por eso no te preocupes, métete en tus problemas. Pero yo le dije a la madre de él, porque vivía en la casa de atrás mía, entonces le dije a la madre que el problema que tenía Antonio Ruzafa, se llamaba el hombre, me acuerdo hasta el apellido, ¿no?
y le dije que yo le veía que tenía algún problema, que había algo que no entendía bien y que necesitaba ayuda. Yo pensaba que él necesitaba ayuda. Y la verdad es que no me volvieron a hablar, o sea, el crío pues no me volvió a hablar y ya dejamos de ser amigos. Y al cabo del tiempo, pues resulta que tuvo dislexia y tuvo que ir a un colegio especial para que le ayudaran, porque el hombre no podía continuar con el ritmo que seguíamos los demás. Y luego ya pues me empezó a hablar, pero ya claro, nunca fue lo mismo, ¿no? Entonces en ese aspecto sí, puedo contestar que yo sin saber que tenía nada, pero sí yo notaba que había algo que no era normal, ¿no? Y yo creo que precisamente cuando uno nota que las conductas no son normales es cuando uno tiene que levantar la mano, y yo no sé si proponer una intervención familiar en algún caso, pero sí comentarlo por lo menos en confianza y ver qué es lo que podría llegar a ser, sin consultar internet, porque en internet todo es cáncer, ¿no? O en Google, pero sí yo creo que hay que estar siempre como pendiente de esas cosas, ¿no? Bueno, yo analizo mi familia y yo creo que si yo hubiera sentido que tenía un problema o algún desorden o que algo no estaba bien en mí, me hubiera dado temor contárselo a mi mamá, porque creo que lo primero que me hubiera dicho es, ay, eso no es nada, es una bobada, ya póngase a hacer algo o a estudiar más bien, cosas así. Trabajen, vago. Eso, y creo que de ahí no hubiera pasado, simplemente por el hecho, porque seguramente en esa época el tema era de simple vergüenza, entonces creo que hasta me hubiera dicho, y ahora no se vaya a poner a decirle a todo el mundo que es que siente cosas o que está viendo cosas o que le hablan voces, cosas así, si no piensan que está loca o cosas así. Entonces yo creo que si me hubiera pasado, no me hubiera atrevido a decirle a nadie por temor y por temor a las reacciones. Yo creo que por mi parte y mi experiencia, pues yo no tendría ningún problema, por ejemplo, comentárselo a mi mamá. En ese caso, pues yo, o sea, digamos que no, en ese tipo de temas no he hablado mucho con ella, ¿sí? No es porque no quiera, sino simplemente porque no se ha dado la oportunidad, aunque pues anteriormente sí tuve como una cita que ibas a programar con psicología, y pues ella me vio, yo no le dije directamente, pero ya sí me vio como un resultado de unos exámenes que me hizo y me dijo como, no, pues está bien, o sea, ve y aprovecha, y sí, eso es necesario, o sea, me apoyó sin ni siquiera yo decírselo. Obviamente no se lo dije no por querer, por decir, oiga, me va a ver mal, sino simplemente porque fue algo como muy mío. O sea, en realidad dije como, sí, o sea, yo digamos que tengo la oportunidad de tener un poquito de control con eso, y pues siento que también es como muy personal. Y además quería tener la experiencia. No la tuve, pues por cosas de destino estaba como muy ocupado y perdí la cita. Pero pues es algo que no dejaría atrás, ¿no? Y ya comparándolo, digamos, con mis abuelos y eso, pues yo siento que, o sea, que no se habla, ¿no? O sea, siempre uno está en la capacidad como de analizar el entorno y saber que cualquier persona tiene sus problemas. O sea, aquí no todos somos perfectos. No estoy diciendo que todos tengamos un problema psicológico, pero sí hay que ser consciente en que es algo que sí se tiene que hablar. Porque así como hay personas que, o sea, son reacias a compartir la idea con otras personas, tampoco es bueno guardarse todo para uno mismo. Entonces es importante siempre tener una postura de analizar las cosas, y además que hay una voz exterior que pueda conocerte, que pueda aportarte algo, te ayuda a hacer mucho como el cambio que tú vas a hacer. Listo. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué consejo darían a las generaciones más jóvenes en términos de cuidado y promoción de la salud mental, basado en sus experiencias y conocimientos? Pues yo creo que si algo le atormenta a alguien, tiene que buscar ayuda si ve que ese tormento no cesa, si ve que no puede dormir por las noches porque tiene preocupaciones, si ve que hay algo que en el entorno que él nota que no está bien. El mejor consejo es pedir ayuda, y uno tiene derecho a estar triste, pero no tiene derecho a deprimirse, que son cosas muy distintas. Es decir, yo creo que por situaciones de la vida todo el mundo tenemos derecho a estar tristes, pero de luego, si uno se nota algo, yo creo que uno, en vez de hablar consigo mismo todo el tiempo y atormentarse, uno tiene que ir a pedir ayuda, y esa ayuda puede ser psicológica o psiquiátrica. Es decir, eso ya lo determinará el profesional de turno. Pues yo creo que uno tiene que pedir ayuda siempre para no
no manejar ciertas cosas solo, y sé muy bien de lo que hablo, porque yo pedí ir al psiquiatra, yo pedí al psicólogo con mi enfermedad para que me echara una mano para saber si yo estaba manejándolo bien, lo estaba manejando mal, o si podía mejorar cómo lo manejaba, y me parece que es fundamental, porque tanto el psicólogo como el psiquiatra tienen maneras de ayudarte y de clarificarte cosas que a lo mejor pues tú no tienes tan claras, ¿no? Yo diría que sin problema, hay que pedir ayuda. No, y que por ejemplo ese tipo de profesionales te dicen, o dentro de su papel está hacerte saber o hacerte consciente que lo que estás sintiendo es normal y está bien, que está bien sentirse mal, que está bien sentirse triste, que está bien sentir dolor, que una cosa es sentir dolor y otra cosa ya es sufrir por algo ahí interminablemente, y pues eso sí es lo que no deja que uno fluya o que avance o que le des la oportunidad a esos sentimientos que uno tiene. Más que consejos a la generación de ahora, porque yo creo que sí habrá personas de todo tipo, pero yo creo que los jóvenes de ahora están más abiertos a ese tipo de cosas. Pero más que eso, yo creo que el consejo hay que dárselo a los papás. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser un joven y tener muchas ganas de hablar y decirle a mi mamá cómo me siente, pero si mi mamá no me da la confianza o conmigo siempre ha sido así como tan cerrada, o como esos temas son tan tabú, pues yo no voy a tener o a sentir que tengo el espacio de contárselo. Entonces yo creo que es más importante trabajar con los papás para que ellos abran esos canales de comunicación de verdad asertivos y que le den la confianza a los niños y a los jóvenes, que pueden abrirse con ellos con todo lo que sientan, tengan, crean que les está pasando, y pues para abrirles esa puerta a esa comunicación, porque si no, uno puede tener muchas ganas de hablar, pero si siente que lo que va a recibir es un puertazo en la cara, pues no habla. Pues yo considero que es muy importante como pues tomar la postura de cada uno, su valor, porque pues así como los padres pueden estar dispuestos a ayudar, inclusive pues habrán personas que con sus experiencias, quizás sus problemas psicológicos parten de sus malas conductas en su hogar, ¿no? Con sus padres, de pronto con un papá radical o con una mamá. Digamos que a mí me gustaría enfocarlo más que todo en el tema personal, o sea, de cada uno, que cada uno pues tenga la capacidad de ir como construyendo ese valor de uno mismo, que es lo más importante, y tampoco a caer en el sometimiento de, digamos, ver la vida de otros, ver los casos de otros y reprimirse en la idea que uno no tiene valor, ¿sí? Eso es algo que pues nos deja mucho en contraposición con el tema de las redes sociales, y yo siento que es algo que hay que trabajar mucho, o sea, digamos que darse un poco de valor, o sea, en realidad, o sea, yo sé que el tema de los problemas psicológicos afecta en grandes medidas y en niveles diferentes, pero siento que cuando uno empieza a acomodarse un poquito su lugar, de pronto a analizar su forma de vida, es donde uno puede de pronto tener una mejor práctica. Y también en el proceso de empatizar con los demás, ¿no? O sea, obviamente si tú eres fuerte, digamos, contigo mismo, pues no te vas a quedar ahí, ¿no? Es importante que también puedas empatizar con otras personas, porque así como alguien de pronto tenga sus tormentos, también puede tener alguna ansiedad social y no tiene ningún contacto con alguien. Entonces es importante que nosotros también seamos conscientes de que cada quien tiene su vida, ¿no? Sus estilos de vida, sus problemas, y seguramente, o sea, alguien va a necesitar de nosotros, o nosotros podemos ofrecer ayuda a alguien que de pronto lo necesita, y en diferentes niveles. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que enfrenta la salud mental en la actualidad, independientemente de la edad o la generación? Independientemente de la generación, yo creo que después de la pandemia hay un nivel de frustración y un nivel de ansiedad enormes. Yo diría, sin tener ni idea, esta vez sí no puedo decir que tenga estadísticas, pero la ansiedad y la frustración es un tema complejísimo para las personas hoy en día, ¿no? Porque han pasado por muchísimas vicisitudes completamente distintas, ¿no? Y sobre todo pérdida de familiares que la pandemia, bueno, pues se llevó. Es decir, ¿cuál es la pregunta en sí? La pregunta realmente es ¿cuál sería la recomendación? Pues que realmente que
que si notan que necesitan ayuda y que ven que hay gente a su alrededor que puede necesitar ayuda porque no consiguen superar ciertos problemas que están viendo y que son palpables que tienen, que levanten la mano y que se apoyen en los demás que les rodean, ¿no? Y si están solos y no tienen esa oportunidad de tener gente alrededor, que tengan la resiliencia que hay que tener para decir, bueno, creo que tengo un problema y necesito por lo menos consultar con alguien si es que realmente lo tengo o no, para descartar que lo puedo manejar yo o necesito ayuda para manejarlo. Ese sería el consejo. Y como que se abran más canales de atención y oportuna, porque a veces mientras se cursa todo el efecto que se tiene que hacer para llegar a un especialista, muchas veces es demasiado tarde. Entonces hay que ser más oportunos en la atención y como tener más al alcance de la mano de las personas que crean que lo necesitan este tipo de atención, pues para mejorar sobre todo la oportunidad de atender esos casos y evitar tragedias o cosas malas como las que hemos visto últimamente. Yo pienso que también la situación en todo aspecto como económico, social, laboral, eso crea mucha ansiedad en las personas y no solamente en las personas jóvenes. A mí me parece que últimamente se han destapado muchos casos de personas mayores con problemas que o podía que lo sabían o de verdad ni siquiera sabían que tenían esos problemas, y no sé si eso es más grave que los de los jóvenes que pueden tener más oportunidad de hacer algo a tiempo que las personas mayores que tienen un problema y no lo habían podido solucionar antes. Entonces, pues eso habría que mejorar, ese tema de la oportunidad de la atención. Yo considero que es importante como mejorar y pues tratar de normalizar este tema, o sea, de que todos podamos estar abiertos desde una misma postura a darle un valor muy importante. O sea, así como la cultura del trabajo, como a veces la ponemos en el primer nivel, eso puede estar a la par en el tema de la salud mental. Y yo creo que el reto es como implementarlo de cierta medida y al mismo nivel, digamos, en una formación académica desde el principio, o sea, desde que uno está, por ejemplo, en el colegio. O sea, desde ahí es donde se pueden formar, digamos, problemas que repercuten cuando uno ya es adulto, inclusive con las cosas que uno hace pues en su proceso de ser mayor. Y yo creo que es acá, o sea, en el tema de la educación, en los espacios que nosotros compartimos realmente desde pequeños con la sociedad, donde debemos educar y debemos aprender mucho sobre esto. Y no solo aprenderlo de una forma interior, sino que en estos espacios se aprovecha, por ejemplo, oiga, cómo es el valor de la salud mental y cómo lo podemos llegar a implementarlo en un caso real. Entonces es donde uno, por ejemplo, hace los trabajos sociales o interactúa con un grupo y uno conoce las diferentes posturas y se pone en un rol de cómo podría ayudar. Si esa cultura se podría implementar desde, o sea, de una edad muy temprana, yo considero que podría ser bueno para que cada quien, o sea, le dé la importancia que se podría merecer. Listo. Bueno, como última pregunta tenemos: ¿has llegado a pensar que la razón de muchos de los sentimientos y problemas que consternan a los jóvenes son exagerados, o en tu posición piensas que no saben manejar sus emociones? Caramba, esa pregunta vuelve a ubicar a la gente en un sitio que a lo mejor no están. No lo sé, o sea, es muy difícil esa pregunta. Lo que está claro es que a lo mejor es posible, y digo es posible porque no sé quién para decirlo con rotundidad, que a lo mejor hoy en día la gente tiene menos capacidad de aguante y resistencia que antiguamente. Eso sí es verdad, o que hace unos pocos años nada más. Pero esa es mi percepción, pero de ahí a que yo tenga ahora mismo estadísticas que digan que no las tengo, pero mi percepción es que hoy en día la capacidad de resiliencia frente a la frustración o la ansiedad es muy baja, es decir, y sobre todo en la escolaridad, y eso sí tengo datos, la escolaridad en Colombia en épocas niños de primaria, digamos que tienen ciertos problemas o tienen problemas graves porque las notas no son muy allá, no son muy buenas, es decir, están teniendo todo tipo de problemas en ese aspecto. Es decir, sí quizás nosotros como padres somos responsables de no trabajar esa parte o de facilitarle demasiado cualquier tipo de herramienta que no es a lo mejor la más útil para esas personas, y a lo mejor evitar o estropear que esas personas
pues puedan tener una capacidad de resistencia y resiliencia mucho mayor, ¿no? Quizás es eso. Obviamente podría extender más en la contestación, pero no lo voy a hacer, porque está Napoleón gritando y no me parece que sea conveniente. Pues A mí sí me parece que las generaciones de ahora son, o bueno, mejor dicho, nuestras generaciones anteriores éramos mucho más fuertes mentalmente, o soportábamos, bueno, no sé si problemas o situaciones, y las enfrentábamos y salíamos y de verdad eso no se veía como un problema. Y las generaciones de ahora creo que más bien de todo hacen un problema o una tragedia. Y efectivamente, no sé, yo siempre le digo a mi hija, a ver, eso no es un problema, y cuando de verdad sientas que es un problema, pues ahí es donde de verdad hay que sacar lo que uno de verdad es capaz de hacer y enfrentarlo. Entonces sí creo, seguramente cuando yo fui joven también tenía muchas salidas así, y lo que para mí era una tragedia, pues para mi mamá no lo era, pero pues a mí sí me parece que las generaciones de ahora son más Piensa algo, débiles. yo lo digo desde mi perspectiva de baby boomer, nosotros teníamos prioridades distintas, necesidades distintas. Sí. Ellos tienen muchísima más información, eso no quiere decir que sea mejor en muchos casos, y sus prioridades también son muy distintas, y sus necesidades son total y absolutamente distintas a las nuestras, ¿no? Sí, nosotros crecimos con otra idea de desarrollo de vida, otras prioridades, o que ciertas cosas eran más urgentes que otras, y lo que uno tenía que conseguir era siempre, digamos, que lo mismo, ¿sí? Te educas, haces una carrera, trabajas, te compras una casa, un carro, te casas, tienes familia, viven felices, se pensionan y se mueren. Y se murió. Y ya. Pero, y también veo, digamos, como las personas de ahora lo ven todo mucho más descomplicado, y en eso estoy de acuerdo. Es decir, yo nunca he sido, nunca he estado de acuerdo en ese tipo de cosas que todos se tienen que hacer así, porque si yo no me quiero casar, pues no me caso, si no quiero tener hijos, pues no tengo hijos. Es decir, así sea un poco, suene un poco idealista, yo siempre he pensado que lo importante es que uno sea feliz. Y me refiero a uno como persona, no uno y su entorno de toda la familia, porque sí, finalmente uno también vive y comparte con más gente, pero el objetivo no debería ser hacer feliz a los demás, es decir, casarme, tener hijos para hacer feliz a mi mamá o a mi familia, que siempre han visto eso como un propósito, sino más bien es que me hace feliz a mí y que me hace sentir que de verdad estoy viviendo mi vida como debería vivirla o como quiero vivirla. Pues yo considero que, bueno, este tema de afectación, como había comentado antes, difiere mucho de los niveles, pero yo creo que más que todo nuestra sociedad, digamos que yo estoy hablando más de una generación más joven, pues yo creo que nosotros siempre, como nuestro rol de jóvenes va incitado hacia el cambio, digamos que nosotros lo analizamos desde otras perspectivas, otras posiciones, y finalmente lo que buscamos es siempre cambiar las cosas, ¿no? Así como las generaciones mayores en su tiempo buscaban cambiar cosas o no, digamos que ya aquí tenemos un papel más determinante, o sea, ya estamos, como lo dije anteriormente, cada quien está en la posibilidad de consumir y producir al mismo tiempo, o sea, cada quien tiene mucho más voz que antes. Y en ese caso, nosotros pues estamos buscando y hemos analizado la capacidad de que obviamente pues se están cambiando los modelos de pensamiento, los modelos de trabajo y cómo se mueve prácticamente la sociedad, y ahí es donde precisamente nosotros vemos que, oiga, quizá vemos y analizamos las épocas anteriores y vemos que efectivamente hay una mejor calidad de vida, ¿no? Y de ahí es donde nosotros empezamos a analizar y decir y comparar pues con la experiencia de nuestros propios padres. Oiga, aquí algo no está haciendo bien, algo no me gusta, o sea, no entiendo por qué las cosas acá no se ven, o no entiendo por qué, digamos, en un hecho, por qué no lo vemos de esta manera. O sea, seguramente nosotros no vamos a aceptar de ciertas medidas algo que puede ser, o sea, algo que puede ser mejor, ¿sí?
obviamente no estoy difiriendo en que las posturas de la gente mayor sea algo erróneo, ni para menos, sino que es donde nosotros podemos ver, hay cosas que han mejorado, hay cosas que le estamos dando valor y que tienen que ser pues lo nuevo, lo normal. Estábamos hablando de que el tema psicológico quizá pudo en una generación pasada ser un tabú, y nosotros ahora estamos tratando de construir algo y dar visualización para que precisamente esto sea algo natural y empatizar más que todo en nuestras conductas. Y es acá donde conectamos el tema de las redes sociales, de todo el tema de la tecnología, y es que ya sabemos cómo funciona el mundo y sabemos generar patrones de que cada quien tiene sus problemas, ¿no? Y hay que trabajar en eso. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, nos toquemos por cualquier cosa, sino que tratamos de trabajar y también darle voz a esa persona, a cualquier persona, y conocer todos los casos, porque necesitamos hacer una sociedad que todos hagan parte, ¿no? Y aquí es donde nosotros decimos, oiga, quizá alguien pueda parecer sensible en el momento de expresarse, pero también empatizamos en decir, uno no sabe por qué lo está haciendo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en todos casos. Yo referencio también, por ejemplo, que ahorita estamos inclusive empatizando tanto que podemos llegar a empatizar inclusive hasta con un asesino, ¿sí? Con un asesino en serie, por ejemplo. Y aquí es donde decimos, bueno, quizá las personas puedan estar haciendo algo mal, algo bien, pero finalmente vamos a buscar conocerlas. Y en esa búsqueda de conocerlas sabemos y podemos adoptar una postura de decir, oiga, de pronto, por ejemplo, lo decía por los asesinos, esto es por un problema o de salud mental o qué determinantes llegaron a hacer lo que pudo hacer. Y lo mismo con una persona que de pronto tenga otro tipo de problema. Y es más que todo donde nosotros actuamos y buscamos darle también ese valor y la cercanía a las personas que puedan expresar sus problemas y apoyarlos en sus distintas maneras. Aquí pues tenemos un tema neutral y es donde nosotros podemos conocer y progresar juntos. Yo creo que tienes unas generaciones de referencia, que son las nuestras. Pero habría que preguntarle a alguien más joven que tú a ver qué referencia tiene de vuestra generación, porque entonces todo se queda un poco cojo, ¿no crees? Claro. Tú crees que a lo mejor tu opinión es la correcta y no lo ves tampoco, porque la siguiente generación pues piensa de otra manera. Es decir, en términos absolutos no hay nada absoluto, claro. Ese es el punto. La sensación que tenemos nosotros está basada sobre todo, más que en conocimientos particulares de psiquiatría o psicología, que podríamos tener los básicos o alguna referencia en cuanto a que hayamos leído algún libro incluso sobre inteligencia emocional, está en las percepciones que tenemos en lo que convivimos y vivimos, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestro entorno, con los hijos de nuestros parientes, las problemáticas que tienen, ¿no? Y tienen muchas y vemos eso. Pero lo que tú dices está bien, es aceptable, pero nos tienes a nosotros de referencia. No sabemos el que venga atrás tuya cuál es la referencia que va a tener. ¿Va a tener el mismo grado de empatía que tú dices tener? No lo sé, a lo mejor sale completamente al revés. Es decir, no va a tener ese grado de empatía y piensa que la generación que tú expones pues no es válida o es súper válida. O sea, yo no lo sé, yo no tengo manera de explicarlo, pero cada uno lo va a ver de una óptica completamente distinta. Nosotros creo que lo vemos cada uno de su experiencia con experiencia. ¿Que la experiencia es buena? Hombre, si has leído más de 2 libros, creo que la experiencia es positiva, porque también te ayuda a formarte más aún como persona o como buena persona, y a lo mejor a tener empatía real, porque conoces o tienes el conocimiento de la realidad de muchas cosas que realmente es quizás mucho más crudo de lo que uno se imagina, ¿no? Claro. Porque en la vida no hay nada fácil, es todo complejo. Y sobre todo en cuanto al trabajo, que es una parte fundamental para posicionarte y para cimentar tu vida. El trabajo como lo ven las generaciones de hoy en día no es el trabajo como lo veíamos nosotros, también el trabajo ha cambiado. Pero como eso es lo que cimenta después, o lo que cubre, lo que va a cubrir tus necesidades, tus ansias, tus ilusiones, me parece que quizás las generaciones más jóvenes quizás lo enfocan de una manera completamente distinta. Y no sé qué va a pasar con ellos cuando tengan 60 años. Tampoco me importa, porque como yo no estaré, me importa un carajo. Pero con la experiencia que yo, por ejemplo, acumulo, pues está clarísimo, que como siguen así van a tener dificultades del copón. Pero ¿quién soy yo para decir nada? Simplemente me baso en la experiencia. O sea, no hay términos absolutos en nada, ¿sí? En nada. Exacto. Es mi opinión. Sí, al igual pues esta transferencia generacional, o sea, de pensamientos, o sea, siempre no va a ser equilibrada, siempre
digamos que el papel de los jóvenes siempre va a chocar un poco con los que están un poco mayor o los que ya están, pues aunque suene un poquito feo, de retirada. Sí, sí, sí. Pero es acá donde se incentiva el cambio, o sea, es algo que pasa en pensamientos, es algo que pasa en tecnología, en la historia obviamente, siempre tiene que haber algo que pueda incomodar y eso es lo que realmente genera el cambio, ¿no? Para bien o para mal, pero lo importante es recapitular. Digamos que acá, o sea, por parte de mi generación, yo digamos que nosotros podemos aportar, obviamente, no es quitarle voz a las anteriores generaciones, porque pues cada generación tiene su forma de aportar y finalmente es el consenso de todo este tipo de pensamientos y conductas el que va a generar pues nuestra sociedad actual. O sea, prácticamente tanto las generaciones jóvenes como las mayores tienen su papel en la sociedad y es la que nos hace funcionar en este momento. ¿Sí? Sí, pero dato, no historia, dato fijo. ¿Sabes lo que se llama ahora la transferencia de riqueza que va a ocurrir, que está ocurriendo en estos instantes? Eso no ha tenido ninguna generación, eso lo van a tener ustedes y viene de nuestras generaciones. Jamás nadie ha tenido el privilegio de poder manejar, quizás no en todos los casos, pero sí en un porcentaje muy importante, tanta riqueza junta. La pregunta que nos haríamos nosotros, o que yo me puedo hacer abiertamente a todo el mundo, es: ¿estamos ustedes preparados para manejar esa transferencia de riqueza? ¿Van a saber manejar esa transferencia de riqueza? O tendencias como la Agenda 2030 o cualquier cosa así les van a llevar a ustedes a perderlo todo y a depender simplemente de pagos mensuales sobre plataformas o supuestas necesidades que son todas por installments, es decir, por pagos concretos. Es decir, el sentido de la propiedad, no, olvidémonos de él. No, cuando tengas 60 años te vas a acordar de que el sentido de la propiedad es muchísimo más importante. Por eso los que hacen, o las élites que hacen todo eso, sí que tienen un sentido de propiedad inmenso, y si pueden extender ese sentido de propiedad lo hacen. Eso quizás a lo mejor es algo que ustedes quizás no están percibiendo, y eso es preocupante. Y perdón, yo no quiero hablar más porque es que si no... No, pero es válido. O sea, de igual manera, o sea, también como nuevas generaciones, pues cada vez hay nuevas oportunidades. Y obviamente quizá una generación más temprana tenga problemas, ¿sí? Que de pronto otras generaciones quizá las puedan percibir, pero no de pronto entender del todo, ¿sí? Obviamente aquí tenemos que tener un repositorio completo en ver qué problemas podrían surgir nuevos, porque pues obviamente estamos hablando de otro tipo de medios, ¿no? Digamos que pasamos de los medios análogos a un medio más digital. Digamos que inclusive hay hasta nuevas profesiones que se afrontan a nuevos problemas, o sea, inclusive podríamos estar hablando de cosas que se nos salen hasta del mundo, ¿sí? Claro, pero imagínate una persona como yo, con toda la experiencia que tengo, si me vuelvo también un experto en inteligencia artificial, sería perfecto, porque llevaría ventaja a muchísima gente, ¿sí? Claro. Sí, pero no hay que descartar a la gente que ya tiene, no hay que descartar las cosas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. No, pues lo importante es que saber que cada generación tiene su valor y claro, pues aquí estamos, ¿no? O sea, coexistimos en una misma sociedad y lo importante es que podamos decir nuestras posturas y ver cómo las implementamos en la sociedad. O sea, finalmente nosotros somos los que movemos al mundo, entre todos. La palanca universal. Sí. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. A nuestros invitados, muchísimas gracias por hacer parte de este primer capítulo. Y a nuestros oyentes, nos veremos el próximo jueves a las 7 p.m. en Voces Cruzadas. Hasta luego.